Hablar sobre disipadores de calor. Tenemos nosotros nuestros dispositivos semiconductores. Una vez que circula corriente por ellos, se genera una pérdida de potencia y esto resulta en un incremento en la temperatura por efecto Joule. Entonces, si nosotros tenemos esta pérdida de potencia que resulta en un incremento en la temperatura, ¿verdad? Nosotros vamos a ver más adelante qué es la temperatura de unión. Pero a nosotros nos interesa mantener esa temperatura de unión por debajo de la temperatura máxima, porque si no, el dispositivo se destruye. Entonces, si vamos a estar en un escenario de destrucción, lo que se hace es se utiliza una protección térmica, ¿verdad? De estos semiconductores que permite la evacuación del calor, por ende nosotros mantenemos nuestro dispositivo protegido. Entonces, vamos a ver ahí un poquitito o a recordar libera la transferencia de calor. Entonces tenemos tres tipos. Tenemos la convección y la radiación. La conducción es el medio em, típico por el cual ocurre una transferencia de calor en cuerpos sólidos, donde al estar en contacto con una fuente de calor, las partículas empiezan a vibrar y aumenta la temperatura, transmitiendo esa energía molecular perdón, esa energía a las moléculas de su alrededor. La de convección se da en gases o en líquidos, donde al calentarse el fluido se expande y disminuye su densidad, provocando que esto ascienda y el fluido con menos temperatura descienda, ¿verdad? Pero el que está arriba, el que ahora mismo subió arriba, vuelve a sufrir un descenso de temperatura, entonces vuelve a bajar y se repite constantemente este ciclo. Y la de radiación se debe a la radiación electromagnética que permite a los cuerpos con mayor temperatura absorber, ¿verdad? Los de menor temperatura. Entonces aquí tenemos un ejemplo, tenemos aquí nuestra olla y este mango entonces se calienta por medio de lo que es la conducción. Aquí tenemos un líquido, entonces esto implica la convección. Y tenemos la radiación, porque la radiación, porque aunque nosotros no toquemos esta placa, nosotros podemos sentir el calor en él. Bueno, entonces ahora sí, nos vamos a lo nuestro. Nosotros vamos a estar utilizando lo que es una analogía de estos sistemas térmicos con respecto a los circuitos eléctricos. Vamos a ver temperaturas que vamos a utilizarlo análogamente como si fuesen potenciales y también la potencia disipada va a ser tratada como una análoga a lo que es la corriente. Entonces aquí tenemos nuestro sistema y lo que vamos a utilizar es la temperatura de unión, la temperatura de contenedor, la temperatura disipador y la temperatura ambiente. Entonces, entre ellos encontraremos resistencias, ¿verdad? Aquí tenemos la resistencia resistencia unión contenedor, resistencia contenedor disipador y la resistencia disipador ambiente. Entonces, aquí ya tenemos la analogía con nuestro sistema eléctrico, ¿verdad? Y tenemos aquí, por ejemplo, una ecuación que sale de esto. Entonces, si yo voy a trabajar con toda esta rama, lo que yo hago es considerar TJ como un potencial y TA como un potencial. Entonces, si yo resto estos potenciales, tengo la tensión en estos terminales. Entonces, eso es lo que tengo escrito por aquí. Esto va a ser igual a la corriente por la resistencia equivalente. Entonces, mis resistencias son desde J hasta A. Por eso dice desde J hasta A. Entonces, R de J es como decir la resistencia equivalente entre J y A. En realidad, podemos ver claramente que contiene lo que es la resistencia de unión contenedor, la resistencia de contenedor disipador y la de disipador ambiente. Y eso lo multiplicamos por la potencia aquí, porque la potencia es análogo a nuestra corriente, ¿verdad? Entonces aquí tenemos lo mismo. Aquí otras ecuaciones que van saliendo de eso. Entonces aquí vemos, nosotros tenemos la unión, que es aquí el semiconductor, que está indicado. Tenemos la cápsula, porque esto viene recubierto. Y esto debe ser adherido al disipador. Entonces, la manera en que se adhiere, o sea, tenemos diferentes, pero en este caso nos indica como mica. Entonces, hay formas de referirnos a estas resistencias. Podemos referirnos, por ejemplo, como RJA, que se refiere a la de unión, hasta el ambiente. O podemos referirnos aquí desde RCA, que en realidad es la asociación de RCD y RD. Pero a mí me gusta más por parte, ¿verdad? Pero pueden encontrar esta nomenclatura, entonces para poder entender a qué se refiere, ¿verdad? Entonces aquí tenemos
una curva. Esta curva nos los tiene que dar el fabricante para que nosotros podamos obtener los datos, la información sobre nuestro dispositivo. Y en este caso estamos viendo esto, ¿verdad? Entonces, esta ecuación no viene de ningún otro lugar que de nuestro circuito eléctrico, de la analogía. Entonces, si yo tengo aquí RCJ, ¿qué yo hago? Hago la diferencia entre estos potenciales y eso va a ser igual a RCJ por la corriente que esté. Entonces, espejo TJ menos TC, ¿verdad? Dividido la corriente y ahí tengo esto. Entonces, vemos que sale de ahí. Vamos a escribir para que se pueda ver un poco más eso. Entonces, si yo tengo TJ menos TC, esto es igual a la resistencia, que es RCJ, perdón, RCG por mi corriente, que es la P. Ahí sí se ve mejor. Entonces yo despejo esta P y me queda así. Entonces, claramente respeta lo que es la ley de Ohm, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un pequeño ejercicio para aplicar. Entonces, esto es lo que acabamos de obtener, pero aquí viene algo importante y es que nuestra TC, que es nuestra temperatura del contenedor, casi siempre va a ser de 25. Bueno, entonces sustituimos la potencia y la temperatura de unión. Entonces aquí 200, 115 y nos da este valor. Y esta es una tablita extraída del fabricante, entonces con eso podemos ver que cumple, ¿verdad? Que efectivamente, entonces está todo correcto. Cuando hablamos de la resistencia contenedor disipador, en el caso anterior estaba indicado como mica, pero en realidad dijimos que puede estar unido de diferentes maneras, ¿verdad? Puede estar unido por silicona, por láminas aislantes, incluso por un propio tornillo aquí. Y cómo nosotros hacemos esta unión influye bastante en nuestro análisis de circuitos, entonces por eso es muy importante. Y aquí tenemos algunas posibles combinaciones, ¿verdad? Esto también sale de la analogía con el sistema, con el circuito eléctrico. Vamos a verificarlo. Entonces yo tengo entre aquí y aquí, ¿qué es lo que hay? Vamos a escribir. Esto que es como si fuese mi tensión va a ser igual a mi corriente, que es mi potencia, por la suma de mis resistencias RJC más RCD más RD. Entonces de aquí yo despejo lo que necesito, que es RD, y nuevamente confirmamos que sale de la analogía del circuito eléctrico. Entonces en este caso nos va citando, por ejemplo, cómo varía según que se va utilizando, ¿verdad? Si se utiliza silicona, sabemos que RCD tiene este valor. Si se utiliza un contacto directo, tiene este valor. Si se utiliza contacto directo mica más la pasta, tiene este valor. Entonces, esto va cambiando, ¿verdad? Al final, afecta bastante al circuito. Entonces, aquí tenemos algunas imágenes, unos diseños de estos disipadores. Aquí vemos cómo está incrustado, ¿verdad? Nuestro dispositivo, nuestro semiconductor, en este caso un tiristor. Entonces, está un transistor, este tipo de disipadores del radiador. Bueno, entonces esta es una tabla que el fabricante nos debe dar. Entonces vamos a hablar un poquitito de un concepto que es la temperatura máxima de unión. Nosotros operamos con una temperatura de unión, pero esa temperatura de unión no debe exceder un valor que es la temperatura máxima de unión que nos da el fabricante, si no vamos a dañar nuestro equipo. Normalmente esa temperatura máxima de unión suele ser o suele tener una razón, ¿verdad? Con la temperatura de unión. Lo que vamos a utilizar es la variable K para denotar esa proporción. Y esta suele tener un valor aproximado entre 50 y 70%, ¿verdad? Y tenemos nuestra gráfica que también nos da el fabricante, pero en este caso estamos hablando de la potencia máxima disipable. Esto se calcula nuevamente por ley de Ohm, ¿verdad? Aquí. Pero lo importante de esta lámina es que cuando nosotros hablamos de la potencia máxima, es lo máximo que podemos lograr disipar con esa manera. Por ejemplo, si la potencia máxima disipable es de 30, pero nosotros en nuestro circuito al hacer el cálculo tenemos 20, quiere decir que el de 30 está perfecto. Pero si tenemos de 30 y nuestro cálculo nos da 40, quiere decir que nuestro equipo se va a dañar. Entonces, por eso es muy importante. Cuando nosotros no logramos conseguir que se disipe la potencia que realmente necesitamos,
Se puede optar por otro método que es la ventilación forzada. Tenemos un pequeño ejemplo, nos da un transistor, nos dice que la potencia es de 116. Entonces vamos a empezar a sustituir, ¿verdad? Aquí la temperatura es de 200, 25 siempre es 25, y la resistencia de unión hasta el ambiente, o sea, la suma de las tres, nos da 5. Aquí lo mismo, pero nos cambia un poquitito el escenario, pero aplicamos la misma ecuación, ¿verdad? Solo que aquí no nos da enteros, sino que tenemos que hacer nosotros la suma y tenemos 78,8. Y ahora sí, es aplicación directa, pero vamos a hacer algunos ejercicios. O sea, estos no son ejercicios de aplicación. Entonces, aquí, por ejemplo, seguimos aplicando. Ajá, pero vamos a hacer estos ejercicios que me parecen un poco más interesantes, porque más allá de simplemente ir analizando, tiene pequeñas cosas que tenemos que tener bien presente al momento de hacer la aplicación. Pero igual queda esto para que puedan practicar si así lo desean. Entonces, en este caso nos dice que tenemos un circuito cuya temperatura ambiente opera entre 0 y 70. O sea, que puede operar se está operando entre esos valores. Y nos dice que tenemos como dato la resistencia, contenedor disipador, disipador ambiente, y nos da la temperatura de unión. Entonces, para calcular la potencia máxima, yo uso esta ecuación, ¿verdad? Ya vimos de dónde sale, que es del circuito, del circuito, la analogía con el circuito eléctrico. Pero no tenemos este valor. Entonces no podemos aplicar aún. Entonces necesitamos hacer ese cálculo. Este también sale del análisis de circuito eléctrico, ¿verdad? Pero aquí lo importante es usar esta gráfica. Nosotros dijimos que la temperatura del contenedor suele ser de 25. Entonces esta gráfica nos permite ver qué valor de potencia se puede manejar con ese valor de 25 de temperatura de contenedor. Entonces ahí tenemos un dato importante que es la potencia. Entonces yo coloco mi temperatura de unión, mi temperatura del contenedor, divido esa potencia que traigo de esta gráfica y obtengo este valor. Y ahí obtuve mi resistencia en unión contenedor y eso sustituyo aquí y ahí me da este valor de potencia máximo. O sea que esto es lo máximo que puede disipar este sistema. Nos pedía también calcular lo que es la temperatura en el contenedor, ¿verdad? En situación de potencia máxima, ¿verdad? Porque la temperatura del contenedor casi siempre tiene 25, pero en un escenario em, de potencia máxima. Otra cosa que debemos tener en cuenta es aquí, como nosotros estamos calculando la potencia máxima en el peor escenario, nosotros vamos a utilizar la temperatura ambiente de 70, porque es el peor escenario y la temperatura más alta. Bueno, entonces, todo nos está pidiendo bajo esas condiciones y así obtuvimos el 15,6. Entonces, ahora aquí vamos a calcular la temperatura del contenedor bajo esas condiciones. Entonces, esto del circuito eléctrico, ¿verdad? Tengo aquí TC, TA. Entonces, esto es igual a la corriente, que es P máxima, por la suma de mis resistencias, que son estas dos. Entonces, de ahí sale esta ecuación de espejo TC, me queda de esta manera. Aquí yo aplico la potencia máxima porque me está pidiendo en ese escenario y me da este valor, o sea, es mucho más elevado a 25. Este siguiente ejercicio que vamos a hacer es bastante interesante porque asocia, o sea, utilizamos dos semiconductores en un mismo radiador. O sea, vamos a ver cómo se denota este circuito. Entonces, nosotros tenemos dos transistores idénticos, Q1 y Q2, con un valor de resistencia de unión de este valor. Los dos tienen el mismo valor. Tenemos la resistencia de contenedor disipador de 1,2 y nos dice que la resistencia térmica al radiador es de 3,6. Nos da la potencia de Q1, la potencia de Q2 y TA 40. Entonces aquí es donde debemos tener en cuenta, entender lo que pasa. Cuando hablamos de unión, habíamos dicho que eso era el semiconductor, ¿verdad? Vamos a ir al dibujo. Entonces aquí la unión semiconductor y la cápsula.
¿verdad? Entonces, por eso se considera eso como una rama aquí. ¿Y qué es lo que comparten? El radiador. Entonces, por eso está aquí, el radiador o el disipador, bueno, también conocido como disipador. Entonces, tengo dos ramas por eso, uno para cada semiconductor y cada uno con su potencia, como si fuese una corriente, ¿verdad? Entonces, aquí anoto mi dato que esté A. Esto que sale de mi circuito, porque tengo aquí tengo mi TJ1, la de unión, y aquí está TD. Entonces tengo esta resistencia más esta resistencia, me dan mi resistencia total, que es esto, y tengo esto esto vamos a corregir. Entonces, tengo mi resistencia total y esto va a ir por mi corriente que es P1. Y ahora lo que voy a hacer es despejar eso y obtengo esta ecuación de aquí abajo y valorar, ¿verdad? Pues yo quiero TJ1, que es lo que me pide el ejercicio. Bueno, entonces aquí también, a ver, esto vamos a cambiarlo. Entonces todo esto estaría multiplicado por P1. Aquí necesito actualizar también esto. Ahí está. Bueno, ahora, después de haber hecho ya esto, entonces empezamos a valorar, ¿verdad? Esto sí ya tenemos aquí escrito correctamente, entonces tenemos P1 que tiene un valor de 8, tenemos el valor de RCJ y de RCD, entonces aquí tenemos los valores, sustituimos y le sumamos nuestra temperatura en el disipador y obtenemos este valor. Ahora aquí abajo hacemos lo mismo, tenemos aquí nuestra ecuación, entonces sustituimos. Tenemos aquí la resistencia térmica de RCJ de Q2, tenemos RCD de Q2 también y la temperatura del disipador, ¿verdad? Entonces ahí obtenemos este valor y con eso concluimos el ejercicio.